Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde destripamos las mejores series de Turquía, analizamos los romances más apasionantes y por supuesto, no nos perdemos ni un chisme jugoso. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un salseo de aquellos que les encantan. Prepárense para una revelación impactante porque vamos a hablar de la tormentosa relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y, más específicamente, de lo que ha salido a la luz tras su ruptura. ¿Están listos para el drama? Porque yo sí. Antes de que nos sumerjamos en esta bomba informativa, les recuerdo que si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de spoilers, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme. Suscríbanse ahora mismo y formen parte de esta gran familia seriéfila. Además, al final del vídeo me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué opinan de todo este drama que rodea a Kerem y Hande. Así que dejen sus comentarios abajo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue un auténtico cuento de hadas, al menos de cara al público. La química que derrochaban en pantalla se trasladó a la vida real, enamorando a millones de fans en todo el mundo. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad a veces dista mucho de la ficción. Y la ruptura de Kerem y Hande fue un jarro de agua fría para todos aquellos que soñaban con su final feliz. Durante meses circularon rumores de todo tipo sobre los motivos de la separación. Infidelidades, incompatibilidades, presiones mediáticas. Se dijo de todo. Pero ahora una nueva pieza ha entrado en juego, una pieza que podría cambiar por completo nuestra percepción de la historia. Y esa pieza se llama Hakan Sabank, el actual novio de Hande Erçel. Pero, ¿quién es Hakan Sabank? Para aquellos que no lo sepan, Hakan es un empresario turco de renombre, perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Es conocido por su discreción y por mantenerse alejado de los focos mediáticos. Sin embargo, parece que su relación con Hande lo ha puesto en el punto de mira. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, según fuentes cercanas a Hakan, este habría revelado a su círculo íntimo un supuesto secreto oscuro de Hande que podría haber sido uno de los detonantes de su ruptura con Kerem. Imagínense. Un secreto que al parecer, habría permanecido oculto durante todo este tiempo y que ahora sale a la luz gracias a la indiscreción de Hakan. ¿Pero de qué se trata este misterioso secreto? Pues bien, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Los rumores apuntan a que podría estar relacionado con el pasado sentimental de Hande, con una relación anterior que habría mantenido oculta a Kerem. Otros sugieren que podría tratarse de un tema familiar delicado que habría generado tensiones en la pareja. Incluso hay quien habla de un problema de salud que Hande habría preferido mantener en secreto. La verdad es que por ahora, no hay confirmación oficial de ninguna de estas teorías. Pero lo cierto es que la revelación de Hakan ha generado un auténtico revuelo en la prensa turca y en las redes sociales. Todo el mundo está hablando de ello y especulando sobre la identidad de este secreto oscuro. Ahora bien, antes de que nos dejemos llevar por el sensacionalismo, es importante recordar que estamos hablando de rumores y especulaciones. No hay ninguna prueba concreta que respalde la versión de Hakan. Y por supuesto, Hande Erçel no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la sola posibilidad de que exista un secreto oculto en el pasado de Hande ha sido suficiente para reavivar el interés mediático en su ruptura con Kerem. Y por supuesto, para generar un debate apasionado entre los fans de ambos actores. La división entre los _Ankers y los _Anhak está más encendida que nunca. Las redes sociales son un hervidero de opiniones encontradas, acusaciones y defensas apasionadas. Pero dejemos un momento de lado el culebrón de Kerem y Hande y hablemos de otras series turcas que también han dado mucho que hablar. Porque, seamos sinceros, el drama no escasea en la televisión turca. Y es que al final, este tipo de noticias sobre la vida privada de los actores siempre acaban influyendo en la percepción que tenemos de sus trabajos en la pantalla. ¿Será que ahora veremos a Hande de forma diferente después de esta supuesta revelación? ¿Afectará esto a su imagen y a su carrera? Una de las series que más éxito ha cosechado en los últimos años es Yargı. Este drama judicial, protagonizado por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, nos sumerge en un mundo de intrigas, corrupción y secretos familiares. La serie sigue la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a colaborar para resolver un complejo caso de asesinato.
Yark destaca por su ritmo trepidante, sus giros argumentales inesperados y las brillantes interpretaciones de sus actores. Además, la serie plantea cuestiones morales y éticas muy interesantes, lo que la convierte en una propuesta realmente atractiva para el espectador. La razón por la que menciono Yark aquí es porque, al igual que en el caso de Kerem y Ande, la serie también ha estado rodeada de rumores y especulaciones sobre la vida personal de sus protagonistas. Aunque afortunadamente en este caso no ha habido rupturas ni secretos oscuros de por medio. De hecho, la química entre Kaan y Pınar es tal que muchos fans han soñado con un romance en la vida real, aunque ellos siempre han mantenido que son solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Otra serie que merece la pena mencionar es Aşk Memnu, un clásico de la televisión turca que ha sido adaptado en varias ocasiones. Esta historia de amor prohibido, protagonizada por Beren Saat, Juan Tatltu y Selçuk Yöntem, es un auténtico drama romántico lleno de pasión, traición y secretos. Aşk Memnu es una serie que te atrapa desde el primer momento y que te hace reflexionar sobre los límites del amor y la moral. Y al igual que en el caso de Kerem y Ande, la química entre los protagonistas de Aşk Memnu era tan intensa que muchos espectadores llegaron a creer que su relación se había trasladado a la vida real. Sin embargo, esto nunca fue confirmado. La serie generó un debate nacional sobre los temas que abordaba y catapultó a Beren Saat y Juan Tatltu al estrellato. Incluso años después de su emisión original, Aşk Memnu sigue siendo un referente en la televisión turca y un ejemplo de cómo un buen guión y unas interpretaciones magistrales pueden trascender la pantalla. Y hablando de clásicos, no podemos olvidarnos de Mutesem-YZYL, una superproducción histórica que recrea la vida del sultán Solimán el Magnífico y su historia de amor con Hürrem Sultán. Esta serie, protagonizada por Ali Tergenk y Meri Muzerli, es un espectáculo visual impresionante con una cuidada ambientación, un vestuario lujoso y una trama llena de intrigas palaciegas. Mutesem-YZYL es una serie que te transporta a otra época y que te permite conocer la historia de uno de los imperios más poderosos del mundo. Y al igual que en el caso de Kerem y Ande, la serie también ha sido objeto de críticas y controversias por su representación de la historia otomana. Algunos historiadores la acusaron de ser demasiado fantasiosa y de no ser fiel a los hechos reales, mientras que otros elogiaron su capacidad para entretener y acercar la historia al gran público. Para algo más contemporáneo y con un toque de comedia romántica, tenemos Erkenci-Kuş, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie cuenta la historia de una joven soñadora que se enamora de su jefe, un fotógrafo aventurero y apasionado. Erkenci-Kuş es una serie fresca, divertida y llena de energía positiva, que te hace creer en el amor verdadero. Y al igual que en el caso de Kerem y Ande, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era tan evidente que muchos fans esperaban que su relación se hiciera realidad fuera de la pantalla. La serie fue un éxito internacional y catapultó a Demet y Can a la fama global. Sin embargo, su relación fuera de la pantalla siempre fue objeto de especulación y nunca se confirmó un romance real. Y por último, quiero mencionar una serie que ha sorprendido a muchos por su originalidad y su tratamiento de temas sociales relevantes, Masumlar Apartman. Esta serie, protagonizada por Birkan Sokuyu y Farah Zeynep Abdullah, nos presenta la vida de una familia disfuncional que lucha contra sus traumas y obsesiones. Masumlar Apartman es una serie conmovedora, intensa y que te hace reflexionar sobre la importancia de la salud mental. Esta serie es relevante para nuestro tema porque muestra que incluso detrás de las fachadas más perfectas, puede haber secretos y traumas ocultos que afectan a las relaciones personales. La serie aborda temas como el trastorno obsesivo-compulsivo, la ansiedad y la depresión de una manera sensible y realista, lo que la ha convertido en un éxito de crítica y público. Volviendo a nuestro drama central, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué impacto tendrá esta supuesta revelación en la carrera de Hande Erçel? ¿La perjudicará o la fortalecerá? En el mundo del espectáculo, la polémica a veces puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede generar más interés y visibilidad para el artista, pero por otro, también puede dañar su imagen y reputación. Tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla esta historia y qué consecuencias tendrá para Hande y para todos los implicados. Además, la figura de Hakan Sabank también está siendo analizada con lupa. ¿Por qué habría revelado este supuesto secreto? ¿Qué gana con ello? ¿Es una estrategia para afianzar su relación con Hande o para dañar su imagen? Las respuestas a estas preguntas son clave para entender la dinámica de este triángulo amoroso y el papel que cada uno está jugando en esta historia.
En el fondo, lo que subyace a todo este drama es la obsesión del público por la vida privada de los famosos. Nos encanta saberlo todo sobre ellos, conocer sus secretos, sus amores y sus desamores. Nos sentimos partícipes de sus vidas y nos ilusionamos con sus romances en la pantalla. Pero a veces olvidamos que son personas como nosotros, con sus propias vulnerabilidades y sus propios problemas. Y que aunque nos encante el drama, es importante respetar su privacidad y no juzgarlos sin conocer toda la verdad. Como ven, el mundo de las series turcas es vasto y diverso, con propuestas para todos los gustos. Y al igual que en la vida real, el drama, el amor, la pasión y los secretos son elementos que siempre están presentes. Así que, volviendo al tema que nos ocupa, ¿qué opinan ustedes de todo este embrollo entre Kerem, Hande y Hakan? ¿Creen que realmente existe un secreto oscuro en el pasado de Hande? ¿O se trata simplemente de una estrategia para generar más polémica y mantener a la prensa entretenida? ¿Creen que Hakan Sabank está siendo sincero o tiene algún interés oculto en revelar esta información? ¿Y cómo creen que afectará todo esto a la relación actual de Hande con Hakan? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este salseo turco tanto como yo. Recuerden que aunque nos encante el drama, es importante tomarse estas cosas con pinzas y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Al final, lo más importante es disfrutar de las series que nos gustan y apoyar a los actores que admiramos, sin dejar que los chismes y las polémicas nos influyan demasiado. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden darle un me gusta si fue así. Compartan este vídeo con sus amigos seriéfilos para que también se enteren de todo este drama. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de spoilers, análisis profundos y mucho chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.